Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a otra versión de la Cátedra de Investigación del Archivo General de la Nación. Bueno, antes de dar inicio, queremos hacerles algunas recomendaciones a las personas que nos acompañan en nuestra transmisión a través de Facebook y YouTube. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través del chat de cada red social una vez finalice la presentación. Y allí les trasladaremos a nuestra y de allí se las trasladaremos a nuestro ponente para que pues responda estas preguntas. Tenga presente que la grabación del evento quedará disponible tanto en nuestra cuenta de Facebook como en nuestra cuenta de YouTube, una vez se finalice este evento, para que ustedes puedan reproducirla y compartirla a las personas que estén interesadas en esta información o en esta charla que estamos dando el día de hoy. En el transcurso de la jornada les estaremos compartiendo un enlace para que registren su asistencia a este evento y otro enlace que es la encuesta de satisfacción. Bueno, vamos a presentar ahora a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Isidro Vanegas Useche, quien presentará Desacralizar los héroes patrios. Isidro Vanegas es doctor en Historia por la Universidad de Sorbona y profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene una destacada trayectoria como investigador de la historia política de Colombia. Entre sus publicaciones reconocidas se cuentan la Revolución Neogranadina, el constitucionalismo fundacional y recientemente los socialistas colombianos. Isidro, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de la Cátedra de Investigación. Hola Kevin, buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues pedir las disculpas respectivas a las personas que están participando en la actividad. Como suele suceder, estos problemas técnicos se presentan a menudo. Bueno, la charla, que espero que sea más bien breve, pues como su nombre lo indica, intenta problematizar el lugar que los héroes patrios han tenido y que eventualmente podrían tener en la narrativa y en la construcción de la nación colombiana. Es un tema muy importante, me parece a mí, que nos lleva a conceptos, problemas, situaciones muy de la actualidad, muy decisivas, pienso yo. Y quería empezar señalando que este tema de desacralizar los héroes, que lo presento como una pregunta, como un interrogante, nos remite de entrada a un asunto, y es que parece como si fuera obvia la respuesta, como si la desacralización fuera lo deseable. Y esto en gran medida porque lo sagrado, lo religioso, en esta época, en este mundo contemporáneo, pues parece en las antípodas de los rasgos que definen lo moderno, que definen lo contemporáneo, que definen estos tiempos, sí que, pues que todo el mundo asocia más bien a la razón, a la libertad, al progreso, y pues la sacralización, lo religioso, lo sagrado, pareciera remitirnos a la antítesis de eso. Hay que entrar con cuidado sobre ese tema. Ya intentaré presentar algunas ideas, pero antes de entrar en esto, quería subrayar que este tema de la sacralización o desacralización de los héroes patrios, pues nos pone ante preguntas que a mi juicio son muy importantes, como ¿de qué modo fue forjado el Panteón Nacional? Bueno, ustedes saben, Panteón es como el lugar donde se reúnen, donde se reverencian, donde se colocan esas figuras. El Panteón en algunas sociedades es un lugar muy importante, caso Venezuela, caso Francia, donde existe un panteón, un edificio, un conjunto de edificios, que es, si se quiere, un conjunto ceremonial donde se le rinde reconocimiento, pleitesía a esos hombres singulares, a esos hombres decisivos en la historia de esos respectivos países. En el caso nuestro, no tenemos un panteón en ese sentido físico, pero tenemos un panteón, como todas las naciones tienen un panteón, es decir, un espacio
donde se reúnen estos hombres particulares. Entonces, una pregunta es esa: ¿de qué modo hemos forjado el panteón nacional los colombianos? Nos podemos preguntar en esa misma dirección si los actuales héroes patrios deben ser borrados de la narrativa nacional, si deben ser sustituidos por otros héroes más encomiables o menos censurables. Igualmente podemos preguntarnos si todo heroísmo debe ser suprimido del relato de los inicios de la nación, en aras de un relato que no tome en consideración sino la gente corriente o las personas que han sufrido. Y asimismo podemos preguntarnos qué relevancia tiene el heroísmo para la vida en común de una sociedad. Bueno, para empezar por el tema de la sacralización, pues obviamente tenemos que preguntarnos si los héroes patrios de Colombia han sido sacralizados. ¿Qué es? Que en un sentido muy general, ¿qué es sacralizar? Pues sacralizar es investir con los atributos de lo sagrado, de lo divino, a algún personaje, algún líder, algún individuo. Esto de la sacralidad, como les decía, es un asunto muy importante. En las últimas décadas, cierta historiografía se ha tomado muy en serio ese hecho religioso, y lo está haciendo porque se ha tomado nota de que, al revés de lo que el mundo moderno ha pensado, y es que lo sagrado ha sido expulsado de la experiencia de los hombres, lo que estos historiadores han indagado, han pensado, han reflexionado, es que quizá lo sagrado nunca se haya ido del ámbito de la vida de las sociedades, y que quizá lo que ha habido, sobre todo después del siglo XVIII, es una transformación, un desplazamiento, una redefinición de lo sagrado, pero en absoluto una abolición de lo sagrado. A este propósito, pienso en las revoluciones modernas, en las grandes revoluciones, la de Estados Unidos, la de Francia, la misma revolución nuestra de la América Española, como acontecimientos donde está muy marcada la búsqueda de una nueva sacralidad, de un nuevo dosel sagrado, como dicen algunos autores. Piensa uno, por ejemplo, en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Angloamericana, en que esa revolución quizá pueda ser leída como la sensación, la impresión, la persuasión que tienen los estadounidenses de que han construido, de que han arribado por fin a la tierra prometida. No hay que olvidar la profunda impronta de lo religioso en Estados Unidos, incluso hoy, bueno, hoy incluso más que nunca. Vemos, bueno, aquí vemos a George Washington, no sé si, espero que estén viendo George Washington llevado por unos ángeles. La figura de George Washington es la figura cimera de la Revolución Angloamericana. Estuvo colocada muy por encima digamos, del común. Fue un líder investido de unos rasgos absolutamente excelsos, absolutamente particulares, superiores, y mucha iconografía lo presenta casi como una especie de intermediario entre el mundo terrenal y el mundo supraterrenal. Piensa uno en la Revolución de Estados Unidos, por ejemplo, en ese eslogan del Novus Ordum Seclorum, de esa idea de nuevo orden, y mucho más fuerte, mucho más poderoso puede uno pensar ese sentimiento de una nueva fe, de un nuevo ideal de trascendencia en la Revolución Francesa, no solo en el empeño de jacobinos de instaurar una religión de Estado, sino mucho más claramente en la idea tan poderosa en la Revolución Francesa de el hombre nuevo, de la regeneración completa del hombre, del inicio de un nuevo ciclo, no solo en la historia francesa, sino en la historia de la humanidad, ¿no? En términos de estas nuevas ideas de lo religioso, pues como un ideal palingenésico de la regeneración, del reinicio completo de la sociedad. Bueno,
Por supuesto, en el siglo XX, esta idea, este sentido de lo religioso se aguza mucho, se profundiza y lo vemos con muchísima fuerza en el fascismo italiano. A propósito, es muy importante lo que ha hecho un historiador llamado Emilio Gentile, que ha mostrado cómo el fascismo, Mussolini, el Estado, el Littorio, se le intentó investir de sacralidad. Se intentó crear una nueva religión, una religión secular. No podemos detenernos en ese tema tan importante. Aquí les presento una imagen que nos remite a lo mismo y es la profunda sacralización de la gran revolución del siglo XX, que es la revolución bolchevique. Lenin fue sacralizado, sobre todo después de su muerte. Hay que tener presente que se le erige un mausoleo a Lenin. Es como una especie de recuperación de la manera como los egipcios habían tratado a sus gobernantes. Pero todo, no solo Lenin, sino el comunismo mismo ha sido considerado, ha sido repensado desde hace mucho rato como una nueva religión, como la gran religión secular del siglo XX. Pero bueno, en el caso de la América española, en un caso que nos acerca al tema de hasta qué punto los héroes patrios colombianos han sido sacralizados, es el caso venezolano. Allí muchos autores han reflexionado, han indicado ese carácter o ciertos rasgos de religión en el culto particularmente a Bolívar. Tomar en cuenta en este caso el libro de Germán Carrera Damas, justamente de mediados del siglo XX, que ya señalaba este carácter religioso de la reverencia del culto a Bolívar. El libro justamente de Carrera Damas se llama El culto de Bolívar. Aquí vemos a Bolívar en el Panteón Nacional, como les decía, en Venezuela sí hay un panteón como un sitio físico, como un edificio, como un lugar de ritual. Y vemos aquí a Bolívar de manera muy clara, ligado digamos, a una altura supraterrenal. Estas personas que llevan los caballos de las bridas, pues no tienen las clásicas alitas de los ángeles, pero están sin duda en un mundo que no es este mundo terrestre y prosaico. La figura de Bolívar fue convertida en digamos, llevada, utilizada en este culto, particularmente desde la década de 1840, y lo inicia curiosamente José Antonio Páez. Páez había sido en la última etapa un adversario acérrimo de Bolívar, cuando Bolívar salía de Bogotá al final de su vida, pues una de las posibles salidas era ir a Venezuela. En ese caso estaba gobernando Páez. Páez prohibió expresamente que Bolívar entrara, pero curiosamente, y bueno, no hay ninguna casualidad, en la década de 1840, Páez inicia sistemáticamente el culto de Bolívar. Lo va a desarrollar mucha gente, entre otros Guzmán Blanco, que fue digamos, un gobernante de los muchos gobernantes autoritarios que ha tenido Venezuela, y inician este culto, digamos, uno de los hechos, de los eventos trascendentales de este culto, es el traslado de los restos de Bolívar de Santa Marta a Caracas. Hacen una enorme caravana con diplomáticos, con barcos rentados o utilizados ex profeso para ese evento. Aquí vemos
lo que fue la entrada a Caracas de los restos de Bolívar. Es una entrada apoteósica, grandiosa, eh, ahí vemos no solo una enorme cantidad de gente, sino toda una serie de monumentos, de símbolos, un despliegue enorme de imaginería para darle a Bolívar ese lugar excelso, ese lugar particularmente superior, particularmente elevado que va a tener y que va a seguir teniendo en la historia venezolana. Es, de hecho, el lugar de Bolívar es uno de los rasgos, de los elementos fundamentales hasta hoy de la historia venezolana. Eh, la veneración de Bolívar pues, llegó a un punto tan elevado que hubo, por ejemplo, comités de vigilancia ciudadanos en los lugares junto a las estatuas. ¿Para qué? Para vigilar que el prócer, el héroe, para que Bolívar no fuera deshonrado, para que fuera tratado de manera reverente por todos los que transitaban por esos lugares. Por ejemplo, si una mujer iba vestida de una manera un poco atrevida, pues se le censuraba su conducta y se le impedía pasar frente a la estatua del prócer. Desde comienzos esa adoración de Bolívar, pues los sucesivos líderes se proclamaron como la encarnación de Bolívar, como si hubiera una especie de transustanciación de Bolívar a ellos, que se proclamaban los herederos legítimos, los responsables del culto, los responsables de que nadie fuera a deshonrar, a agredir, a ultrajar, a menospreciar a ese hombre singular, a ese héroe único en la humanidad, en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Juan Vicente Gómez, que fue un dictador de comienzos del siglo XX, proclamó como monumento nacional, declaró como monumento nacional un árbol que llaman en Venezuela el samán de Güere, lo declaró monumento nacional porque por allí había pasado en algún momento Simón Bolívar. Entonces, estamos ante una exaltación bastante apasionada, bastante cargada emocionalmente, bastante cargada de compromiso en torno a esa figura que a los ojos de los venezolanos y sobre todo de los cultivadores, de los gestores, de los administradores de ese culto, pues que es el hombre que integra, reúne, expresa las mejores virtudes de Venezuela. Al punto que la república, la forma republicana de gobierno y Bolívar terminan siendo casi sinónimos. O sea, por eso puede hablarse de la república bolivariana. No es una república cualquiera con unos rasgos en cierto sentido por determinar, sino que es una república bolivariana, es decir, caracterizada por unas supuestas escogencias. Obviamente, hay quienes administran el culto, quienes administran esa verdad y quienes están autorizados, dada su ubicación en el poder, pues para desautorizar a quienes pretendan disputarles como el sacerdocio de ese culto a Bolívar. Entonces, ese es el caso venezolano en el que uno podría ver ciertos rasgos de religión secular, de religión de la patria, como que religiones de la patria ha habido en muchos lugares. Desde finales del siglo XIX, por ejemplo, vemos intentos de crear una religión de la patria, una religión secular, un culto cívico, en Italia, por ejemplo, después del Risorgimento. Pero nos importa sobre todo, o me importa a mí, aterrizar en el caso colombiano y preguntarme si los héroes patrios nuestros, los de Colombia, han sido sacralizados, qué lugar han tenido, cómo han sido tratados esos héroes nacionales colombianos. Quiero mostrarlo a través de varios momentos, empezando por el momento inicial, por el momento de la independencia, y pues quería mostrar cómo
los héroes patrios fueron exaltados de muy diversas maneras en los sermones, eh, creando en honor de ellos distinciones, medallas, pero también fueron exaltados en composiciones poéticas y en muy diversos escritos, aparte de los catecismos y los textos escolares. Obviamente, Bolívar fue el más exaltado, el más celebrado de todos ellos. Eh, en un primer momento, después, pensando, después de la batalla de Boyacá, que fue pues un hito en la construcción de la idea de nación que tenemos y en la representación que nos hacemos de la nación, pues Bolívar fue muy exaltado, su retrato fue paseado en las calles de algunas poblaciones, de una manera muy similar a como se hacía, celebraban, se exaltaba la figura del rey en el régimen monárquico. Entonces, después de la batalla de Boyacá, hubo un entusiasmo enorme. Se le dedicaron a Bolívar gran cantidad de festejos, al punto que algún observador de la época hablaba de que Bolívar había sido deificado. En realidad se trataba más bien de una metáfora, fue muy agasajado, la gente, las personas, los colombianos están absolutamente radiantes, contentos de haber conseguido definitivamente la independencia respecto a la metrópoli española, pero pues no podríamos hablar propiamente de una deificación en el sentido, por ejemplo, que tuvo la figura del rey antes de la revolución. De hecho, yo pensaría que estos héroes patrios, incluido Bolívar, fueron exaltados o fueron elogiados, celebrados de manera más bien parca. Lo ve uno, por ejemplo, en la primera historia de la revolución, el primer texto, el primer libro que reúne sistemáticamente o que relata de manera sistemática a la revolución, que es la historia de la revolución de José Manuel Restrepo, que publicó la primera edición en 1827. Y lo que ve uno allí es que Restrepo pues elogia a Bolívar, dice Bolívar fue el que nos dio prácticamente la independencia, fue el centro de la revolución, él formó casi solo el ejército, pero al mismo tiempo que hace esos grandes elogios de Bolívar, le concede una importancia considerable también a Francisco de Paula Santander y exalta sus talentos como militar y como gobernante. De hecho, uno ve esa misma como parquedad, esa misma sencillez, esa mesura en las celebraciones patrias. En la década de 1820, después de la batalla de Boyacá, pues se conmemora la batalla de Boyacá, pero al mismo tiempo se celebran se conmemoran varias gestas, se sigue conmemorando el 20 de julio, se hacen juras de la Constitución, festejos por triunfos de los patriotas en el sur, en Junín y en Ayacucho, por ejemplo. Celebra igualmente el Día de San Simón, el Día del Santo de Bolívar, el 28 de octubre, el día que la República de Colombia fue formada constitucionalmente. Bueno, pero esas fiestas patrias duran más bien poco. eh, Unos 5 años después, 5 o 6 años después, esas fiestas patrias dejan de celebrarse. El 20 de julio, por ejemplo, se celebra muy esporádicamente, lo mismo el 7 de agosto. De vez en cuando son motivo como de una especie de recuperación, como se ve en la década de 1870, por ejemplo. Aquí lo vemos un dibujo, un grabado, donde se muestra lo que fue la celebración del 20 de julio en Bogotá en el año 1875. En ciertos momentos, los liberales se interesan por estas festividades, pero como les decía, esas festividades son más bien esporádicas y no hay propiamente digamos, un conjunto de celebraciones, un conjunto simbólico que articule la nación. Eh, es una nación mm, enfrentada a algo que es muy, 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 es fundamental
y es la división partidista que impide, entre otras cosas, digamos, la concreción de una ritualidad, de una ceremonia, de un conjunto ceremonial y de un conjunto de símbolos que articulen a la nación. Entonces, ese carácter esporádico de las celebraciones patrias nos habla justamente de esa dificultad para articular la nación. Bueno, después del periodo de la República de Colombia, después de 1828, como se sabe, hubo un enfrentamiento agudo entre los partidos y los líderes de la independencia se convirtieron en parte de esa confrontación política. ¿Eso qué significó? Que Bolívar y Santander se convirtieron en los líderes digamos, de unas facciones, no dejaron de ser o perdieron ese lugar que en cierto sentido habían tenido de ser los artífices de la independencia, de la autonomía, de la existencia de la nación, para pasar a ser simplemente los líderes de dos facciones enfrentadas en el terreno político, pero enfrentadas también en el terreno de lo simbólico, de cómo representarse el pasado, el presente y el porvenir de la nación. Entonces, Bolívar, por ejemplo, fue visto por los liberales como un agente de la disgregación. En muchos casos se le vio como un monarquista, como alguien que era hostil a la República. Y Santander, por su parte, pues fue visto como un anarquista, como alguien que llevó la libertad a unos extremos que disgregaron la nación. No me detendré mucho, hubo de todas maneras algunas interpretaciones que a mí me parece sobrias, complejas, como a una que hicieron los liberales de Bolívar pensando en Bolívar como un artífice, como un actor primordial de la independencia, es decir, de la separación respecto a España, pero al mismo tiempo como alguien que había sido nefasto o que había tenido dificultades para aceptar la república, es decir, la forma democrática de gobierno. En el siglo XX vamos a enfrentarnos, esta imagen que espero que estén viendo es las dos estatuas de Bolívar y de Santander, cada uno con su propia plaza, que nos muestran, nos ratifican un poco esa idea que quería señalarles de esa narrativa dividida, fragmentada entre estos dos líderes, entre los dos partidos, que se da no solo en esta estatuaria, sino también pues, en la pintura y en otras expresiones artísticas. En el siglo XX vamos a ver unos cambios significativos en el rol, en el lugar que se le da a los héroes patrios. En primer lugar, tiene lugar una propuesta importante de la Academia Colombiana de Historia, que es superar ese carácter partidista de la narrativa y reunir a los héroes patrios en un solo panteón, en un solo conjunto, quitándoles como esas tensiones que habían sido características de su momento y características también de todo el siglo XIX. Esa idea, esa perspectiva de crear un panteón unificado, pues era muy interesante y correspondía pues a un momento en el que el país estaba repensando ese pasado, estaba repensando las guerras civiles, el carácter tan disolvente que había tenido que habían tenido los conflictos políticos, y esa propuesta, esa narrativa nueva surge ahí, en ese marco, en ese intento de darle un poco de paz, de concordia, de tranquilidad a las luchas políticas. Sin embargo, esa narrativa conlleva como una especie de beatificación de los héroes patrios. Son héroes patrios
que, bueno, es la historia de bronce que todo el mundo critica y con mucha razón, ¿sí? De esos héroes inmaculados, esos héroes que nunca tuvieron malas pasiones, que nunca se enfrentaron entre sí, que solo estuvieron dedicados a luchar por la independencia, que dedicaron abnegadamente toda su vida. Eh, digamos que caricaturizan, reducen a una pintura bastante plana a los héroes patrios. Pero bueno, ante esa perspectiva, ante esa narrativa, pues hubo voces discordantes. Pienso en Carlos Arturo Torres, que cuestionó esa narrativa hablando de la herolatría, o sea, del culto a los héroes, a los hombres singulares como Bolívar, y diciendo, decía Carlos Arturo Torres, que esa, esa interpretación impedía ver la gesta independentista como lo que en realidad fue, es decir, como la lucha, como el combate, como una contribución de mucha gente y no solo de los grandes héroes. Después, ya en la década de 1930 y 40 surgen interpretaciones más complejas, más sofisticadas, más acordes pues con la naturaleza de las ciencias sociales que empiezan a emerger, a desarrollarse en Colombia. Y encontramos, por ejemplo, la narrativa de la izquierda liberal, particularmente que se desarrolla, que logra una obra significativa en Indalecio Líbano Aguirre y en su libro Los grandes conflictos económicos y sociales. Eh, es una narrativa muy importante porque introduce elementos de análisis del orden económico, del orden social, empieza a pensar estos procesos, estas luchas independentistas y estos personajes en el marco de la conflictividad social, de las luchas entre regiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, Líbano Aguirre y esta perspectiva historiográfica, pues termina repudiando totalmente a los héroes patrios, adjudicándole a la mayoría de los héroes patrios pues una serie de características de su personalidad que los vuelven una caricatura igualmente, ¿sí? Líbano Aguirre, por ejemplo, coloca en Nariño, digamos, hay dos héroes básicos en Líbano Aguirre, Nariño y Bolívar. Eh, Según Líbano Aguirre, Nariño, pues eh, tuvo todas las virtudes del hombre público. En Nariño, Líbano Aguirre resalta la grandeza, la honradez, el talento, la previsión, mientras que a los demás líderes revolucionarios los coloca en una situación moral absolutamente desventajosa, por decirlo menos, los caracteriza por su ignorancia, por su codicia, por su envidia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta historiografía mmm, de Líbano Aguirre y demás, pues lo que nos vuelve es a otra narrativa de buenos y malos, a otra narrativa maniquea. Eh, Quería pasar ya para finalizar este punto y entrar ya a mirar lo que ha sido, a tratar de dar algunos elementos sobre lo que fue la obra de los héroes, de los que podríamos llamar héroes patrios, mostrar indicar, llamar la atención sobre este cuadro de Beatriz González, de la década de 1960, que se corresponde con esa especie de desmitificación de los héroes patrios, con esa, ya digamos, se le quita a estos héroes ese carácter solemne que habían tenido, esos atributos de pureza, de un carácter inmaculado que le había
otorgado la historiografía la patriótica, la academia, la historia de bronce, y nos revela o nos propone un héroe del que se puede reír, del que se puede la gente también burlar, que se correspondió, como les decía, con esa historiografía que comienza en Líbano Aguirre y que se va a desarrollar ya más de manera más académica, más formal en las universidades desde la década de 1960 y 1970. Historiografía, por lo demás, que no le dio casi ninguna importancia a los héroes por una razón muy sencilla, y es que no le interesó la historia política. Fue una historia más bien social y económica, que pensaba que en la economía, que en los procesos de larga duración era donde estaban las claves explicativas de lo que era una sociedad, y entonces no le prestaron mucha atención al tema de la historia política. Pero si uno, digamos, escarba un poquito, lo que encuentra es un profundo desprecio de, de la noción de patria nacional, un profundo desdén por la democracia, por la república, y una apuesta más bien por otras formas de organización política. Quería pasar ahora a poner en consideración una cosa muy importante, y es, bueno, los héroes patrios desde mi punto de vista de investigador de la historia de este periodo, ¿por qué merecen algún tipo de consideración o de respeto o de valoración? Hay que tener en cuenta, primero que todo, que la mirada que tienen los colombianos sobre los héroes patrios está muy marcada por la idea según la cual la historia nuestra comienza básicamente en 1819, es decir, en la batalla de Boyacá y en el proceso militar de lucha contra la metrópoli española. Es decir, los héroes nuestros, cuando pensamos en los héroes, pensamos sobre todo en los militares, en lo militar. Esto, desde mi punto de vista de historiador de este periodo, pues contiene un problema bastante serio, y es que cuando uno se pone a examinar la historia de la revolución, lo que encuentra es que no solo en la Nueva Granada, sino en toda lo que entonces se llamaba la América Española, es que la revolución, es decir, la ruptura, se produce en realidad hacia 1808, desde 1808, eh, con el distanciamiento de los americanos respecto a la monarquía, que termina en estos años en la implantación de un nuevo régimen político, en la ruptura con la monarquía española, en la declaración de independencia en muchos casos, y que es allí en realidad donde se origina la historia de estas naciones, que en ese momento no eran unas naciones, pero que se van a convertir en unas naciones justamente a raíz de eso que se llama, en términos de los historiadores, la crisis de la monarquía española. ¿Por qué es importante esto? Porque allí lo que se produce es el nacimiento de toda una serie de coordenadas con las que actualmente seguimos viviendo como ciudadanos. Comienza a andar la idea de libertad, la idea de autonomía del individuo, pero comienzan a andar toda una serie de características de este mundo que habitamos, marcado por la idea de libertad, la idea de igualdad como valores centrales, como deber ser de la sociedad. Pero, como les decía, nosotros los colombianos tenemos más bien la idea de que nuestros héroes patrios son los hombres de las charreteras, los hombres montados a caballo, con sables, con armas de fuego,
Y eso, pues, transforma bastante la perspectiva desde la cual celebramos y desde la cual comprendemos lo que ha sido nuestro destino y nuestros orígenes. Entonces, para subrayar esto que digo de manera muy rápida, hay, a mi juicio, cosas muy importantes que reconocer en estos personajes, y es esos nuevos valores que hacen nacer. Por supuesto que no son ellos, y aquí viene una acotación fundamental. Por supuesto que no fueron ellos solos, ni como militares, ni como individuos, los que le dieron a la sociedad esos nuevos valores. Fue mucha gente la que participó, y en esto hay que ser muy enfático, y es que los historiadores de estos temas, hace mucho rato, dejamos de practicar esa historia de bronce, esa historia celebratoria de los héroes patrios, y hemos hecho, lo digo por mí, por muchos otros historiadores, hemos hecho incursiones en el estudio de muchísimos grupos, de muchísimos problemas, de muchísimos grupos sociales, de los grupos subalternos, de las conexiones de estos territorios y estas gentes con las ideas y los personajes y los libros de muchos otros lugares. Entonces, no fueron solo ellos, pero sin duda que estos líderes de las primeras repúblicas y del periodo colombiano fueron fundamentales, fueron claves, fueron dinamizadores de esas luchas, agentes de esas novedades, de esas nuevas maneras de pensar, de concebir la política y de concebir la vida en sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay mucho que reconocerles, mucho que valorar en ellos. Ahora, por supuesto que esa valoración, ese reconocimiento no está exento de reconocer a sí mismo sus ambigüedades, sus contradicciones, incluso muchos de las penalidades que hicieron sufrir a esas sociedades y a individuos en particular. Yo creo que se puede hacer una cosa y la otra, es decir, reconocer, valorar lo que hicieron, pero al mismo tiempo contemplarlos como hombres, como seres humanos, llenos pues de todos los valores y las contradicciones que tiene un ser humano, siendo al mismo tiempo hombres de su época, es decir, personas con unos valores que eran comunes no solo a las personas de la Nueva Granada, sino comunes en gran medida pues, al mundo occidental, a Europa, a Estados Unidos. Es decir, no le podemos pedir a estos líderes de la independencia que hubieran sido lo que hoy quisiéramos que fueran. Bueno, finalmente yo quería llamar la atención sobre el problema de digamos, el desafecto que hay en la actualidad, que se nota, por ejemplo, en esta estatua de Francisco de Paula Santander, derribada y pintada, que lo fue, todo esto en Popayán hace un par de años. ¿Qué hacer con los héroes patrios? Como les decía al comienzo, el asunto es si lo mejor, lo más sensato, lo más productivo, lo más fecundo para una nación como Colombia es abolir este panteón, crear un nuevo panteón, abolir cualquier panteón. Yo creo que esas preguntas hay que hacérselas. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que a mi juicio y el de muchos otros investigadores, de los que tomo la idea, pues las naciones, los grupos humanos no pueden vivir sin hitos simbólicos, sin referencias, sin héroes que representen, que simbolicen aquellos ideales por los cuales vale la pena estar viviendo
colectivamente, por los cuales vale la pena ser una nación y no simplemente exilarse interna o externamente. Una de las opciones que se ha dado, que se han tomado en algunos casos respecto a esto, es la de crear una especie de héroes sustitutivos. Parece que es una manera de hacerlo. Hay que tener en cuenta sobre esto de los héroes sustitutivos que no es algo nuevo, que solo para hablar del siglo XX ha habido varias ocasiones en que se ha intentado enriquecer o transformar el panteón, diversificarlo. Pienso en lo que hizo Indalecio Líbano Aguirre, el historiador del que les hablé hace poco, que se esforzó por, de alguna manera, convertir a un personaje más bien desconocido en un héroe, como fue el caso de José María Carbonell. No solo escribió Indalecio Líbano sobre él, detalló lo que había sido supuestamente su contribución a la independencia, por lo demás, no muy bien sustentada esa vida de Carbonell que crea Líbano Aguirre, pero en fin, lo intenta, incluso le hacen una estatua a José María Carbonell en Bogotá. Bueno, pienso, por ejemplo, en otro caso, en el caso de la Universidad Nacional, que convierten la plaza central de la universidad de Plaza Santander en lo que ustedes muy bien saben que es la Plaza Che Guevara. Bueno, y bueno, muchos lugares han sido bautizados desde en décadas atrás con los nombres de estos héroes nuevos, héroes que a sus admiradores les parece que representan, que resumen mejor las virtudes que hay que cultivar o la sociedad que hay que crear, que sirven de aliento, de estímulo a un nuevo orden político o a unas nuevas circunstancias políticas. En el caso de esta señora Simona Amaya, pues se trata de un personaje que en Boyacá ha sido resaltado, ha sido constituido en una nueva heroína del panteón no solo regional, sino incluso nacional. Pero me interesa sobre todo llamar la atención acerca de la manera como fue construida esta figura. Simona Maya, los quienes se han ocupado de exaltarla como heroína, pues le han señalado una vida, unas acciones, unos actos heroicos. En realidad, como historiador, uno se encuentra que tales actos, tal vida, tales experiencias, pues no tienen ningún sustento. Que en última instancia, Simona Maya es un completo invento, una ficción, que es una heroína como puede serlo cualquier heroína del teatro, del cine, de la literatura, que, bueno, pues está bien, se le colocan, se le atribuyen características, virtudes que son encomiables sin ninguna duda. Pero me parece muy distinta este tipo de héroes o heroínas que se inventan enteramente a aquellos personajes que con todas sus contradicciones y sus carencias y sus defectos tomaron parte efectiva en aquella época, en aquellos tiempos, en aquellas luchas y estos personajes. ¿Por qué? Porque el personaje real me parece que nos permite o nos llama a indagar, a comprender en términos efectivos, reales, las tensiones, las luchas, las contradicciones de una sociedad, mientras que los personajes de ficción solo nos provocan o nos llaman a darle una adhesión como si fuera una vida absolutamente transparente, absolutamente sin contradicciones. Por lo demás, como ustedes lo ven, Simona Maya es vestida con las charreteras típicas de los militares,
Con lo cual estamos volviendo a un tipo de heroificación, a un tipo de exaltación muy en la onda de la historia de bronce. Es decir, de una persona común y corriente que por supuesto no vistió estas charreteras y no vistió de este modo, que puede ser colocado, cuya vida puede ser reconstruida en medio de las privaciones, de la pobreza, de la exclusión que sin duda vivió la mujer en aquella época, a esto que es una figura absolutamente fuera de la vida normal, de la vida corriente y de la vida que puede ser sometida a escrutinio y convertida en un elemento de reflexión para nuestra vida como ciudadanos. Yo quiero dejar ahí, lamento mucho haberme extendido tanto. Profesor, muy interesante acá todo lo que le muestra a todas las personas que tenemos conectadas a través de Facebook y YouTube. Bueno, en este momento aprovecho para saludar pues precisamente a estas personas. Tenemos saludes desde Tenerife, España. Saludos desde lejitos, ¿no? Saludos también desde Granada, Meta. También nos saludan del Archivo Central Batos número 1 en Larandia, Caquetá. Aquí saludos al profe Isidro, de Lisset Vázquez Solano, seguramente una estudiante acá del profe. Así es, sí, sí, muchas Bueno, gracias, Kevin, y muchas gracias a quienes han estado escuchando y viendo pues la presentación. bueno, quiero comentarles que ya está en los ya están las encuestas de satisfacción, ya está el link de asistencia para que se registren. Y pues oficialmente entonces abrimos la tanda de preguntas. Ya tenemos algunas para que acá el profesor Isidro nos la responda. Entonces pues se la voy a formular, profesor. Y son las siguientes. Dice así: ¿qué factores históricos o sociales suelen contribuir a la desacralización de los héroes patrios? Ya, muy bien. Bueno, pues yo he tratado de mostrar justamente que no hubo tal sacralización. Es decir, para que haya desacralización, tiene que haber previamente una sacralización. Si uno piensa en la sacralización, y no en el caso colombiano, sino si uno piensa en otras historias nacionales, como puede ser la historia de Rusia, que conduce a la sacralización de Lenin y a convertir el comunismo en una religión, pues uno se encuentra, por un lado, con un discurso, con una doctrina que tiene unos términos muy dogmáticos, eh, que tiene unos principios muy férreos, unas exigencias muy fuertes hacia los militantes, en últimas, un credo. O sea, el comunismo tal como se desarrolló en Rusia, pues era eso básicamente, un credo. Pero se cruza ese credo político, esa agitación ideológica o doctrinaria, como se quiera, de Lenin y de los bolcheviques, con una tradición cultural también proclive digamos, al redentorismo, a la idea según la cual, pues, el mundo está en una crisis profunda, el mundo está lleno de males gravísimos, que son males incluso de orden teológico, y ante eso, pues hay que deshacer ese mundo, hay que acabar con todo, derruirlo completamente y refundar el mundo. Entonces, eso, por ejemplo, en la tradición rusa lo encuentra uno muy, muy fuertemente. Digamos, esa, mm, esa marca religiosa en la sociedad es profundísima y coincide con la ideología comunista, y ahí nos lleva a una sacralización como la que tiene lugar. Pero en el caso nuestro, en realidad, lo que uno ve, el trato que uno ve de los héroes patrios es un trato bastante, pues bastante
desobligante, incluso en ciertas circunstancias, bastante iconoclasta, bastante irreverente. Piensa, seguramente muchos de ustedes han visto o han estado en la Plaza de Bolívar en Bogotá en una manifestación, o algunos manifestantes subiéndose a la estatua de Bolívar a pintarla, a ponerle camisetas. Bueno, si ustedes, para comparar nada más con el caso próximo de Venezuela, ese tipo de cosas en Venezuela provocaría seguramente el linchamiento del personaje que hiciera eso. Así de sencillo. Entonces, en el caso colombiano, insisto, no podemos hablar de sacralización ni de la respectiva desacralización porque no ha habido ni lo uno ni lo otro. Correcto, profesor. Bueno, entonces acá también hay otra pregunta y también está con el término desacralización y es en este caso, ¿cómo influye el contexto político actual en el proceso de desacralización de los héroes patrios? Ya. Bueno, no, pues, básicamente es la misma situación. Eh, es que el término contexto político es tan amplio que, digamos, contexto político es, o un elemento es, por ejemplo, la, la idea según la cual hay que censurar a los héroes patrios, a los fundadores de la nación colombiana por, por, por su racismo, por ejemplo, y hay que derribar las estatuas, ¿sí? Como la estatua de Santander y muchas otras estatuas que fueron derribadas y pintadas y, bueno, de alguna manera, digamos, se les cuestiona, se les agrede, digamos, es una agresión simbólica sobre la gente que ve en esos símbolos, digamos, un pilar de la nación, un valor fundamental, un concepto importante en nuestra vida política. ¿Sí? Entonces, si uno ve eso, hay por un lado una, no llamemos desacralización, pero digamos una cierta iconoclasia, una cierta tendencia eh, a, a cuestionar, a- a ironizar, a corroer esa imagen, esos símbolos que hay allí. Pero al mismo tiempo, pues lo que vemos es que mucha gente está pensando en nuevos héroes. Yo no, por ejemplo, en el archivo hicieron en estos días, entiendo, no vi la charla, no la escuché, pero por ejemplo, Agualongo. De algún modo, Agualongo está siendo propuesto como un nuevo héroe patrio. Entonces, al mismo tiempo que hay digamos, una ruptura, una crítica sobre los viejos símbolos, pues hay una renovación de los símbolos. El asunto es hasta qué punto un personaje como Agualongo, de qué manera, qué valores son los que alguien como Agualongo puede proponerle, puede representar, puede valorizar, ¿sí? Para nuestra vida ciudadana. Y en sentido contrario, ¿hasta qué punto la destrucción o el derribamiento de una estatua como la de Santander nos aporta a nosotros como nación, nos aporta a comprender lo que fue la independencia, los dilemas que tuvieron que enfrentar, las novedades positivas que introdujeron en la vida de esa sociedad, por supuesto, las- la- los errores que pudieron cometer como gobernantes, etcétera, etcétera. Sí, entonces, eh, pues yo insistiría más bien en que hay que pensar eso, más que, o sea, que es un tema importante de reflexionar y sobre el cual no basta o no es suficiente con movilizar emociones, que por supuesto los símbolos movilizan emociones, pero también hay que ponerle un poco de reflexión, de atención académica, de rigor pues a esas decisiones como es la de deshacer o reconstruir o ampliar o lo que sea del Panteón Nacional. Ok, profesor. Bueno, acá tenemos otras dos preguntas que nos formula David Barrera. Y dice,
¿En qué medida el héroe es un intento por representar el poder, por situarlo, en las sociedades democráticas donde el poder reside en un lugar vacío? Ya, muy bien. Eh, no, muy interesante la pregunta de David. Eh, pues el régimen democrático, para decirlo en palabras muy sencillas, quien está en el gobierno lo está de manera transitoria y lo está por el consentimiento de la gente. Es decir, no está avalado por Dios y no está avalado por sí mismo. En ese sentido, es un lugar vacío, ¿sí? Porque nadie puede encarnar el poder como lo hacía el rey en el régimen monárquico. Entonces, yo pienso que la idea de los héroes, la idea de construir toda una serie de símbolos, pues las estatuas y los héroes son solo una parte de ese conjunto enorme de instrumentos para construir la cohesión. Eh, y pues los héroes son una figura privilegiada de la cohesión, porque los héroes instan a, digamos, a un amor a una adhesión hacia la comunidad política, hacia la colectividad en la que uno vive. Les recuerdan los sufrimientos, les recuerdan las ideas novedosas, los atrevimientos, la constancia, toda una serie de valores que pues nos hacen, nos incitan o deberían incitarnos o podrían incitarnos a ser mejores ciudadanos, ¿sí? Y al mismo tiempo, en ese mismo sentido, pues los héroes de alguna manera nos hablan de la trascendencia, del carácter trascendente de la vida social, es decir, que somos más que individuos aislados, que somos parte de un conjunto que tiene un fin o que puede darse un fin, un objetivo como comunidad política. Correcto, profesor. Muchas gracias. Vamos con la otra pregunta de David Barrera que dice, ¿qué diferencia puede señalarse entre el héroe monárquico y el héroe republicano? Ya. Bueno, bueno, esa es una pregunta, no había realmente reflexionado sobre eso. Eh, yo creo que, bueno, hubo, por supuesto, héroes, pero muy en la monarquía, ¿sí? Hubo grandes hombres, grandes guerreros, soldados que habían dado su vida o dado su sangre por, por el rey, ¿sí? Porque el rey reco- representa o encarna todas las naciones. Esa era la idea del régimen monárquico. Entonces, pero no tienen digamos, ese fulgor, esa chispa que tienen los héroes de la República, que son los héroes dentro de la libertad de optar, de la libertad de escoger el camino. De alguna manera, eh, en la monarquía, los individuos tenían la obligación de cumplir un destino, de desarrollar, de desplegar lo que ya era la sociedad, lo que la sociedad de antemano a lo que la sociedad de antemano los destinaba. Entonces, el héroe, el héroe republicano es el héroe de la libertad total, eh, de, es al mismo tiempo un héroe de la libertad de pensar, de la libertad de escoger digamos, de las razones por las cuales asume su destino. ¿Mm? Pero en realidad es un tema sobre el cual no me he detenido. Valdría la pena explorar ese carácter, el heroísmo en el orden monárquico, asumiendo un aspecto muy importante y es que el individuo, el sujeto paradigmático de la monarquía, pues es el monarca reúne todas las virtudes, todas las cualidades, es tan excelsa la figura del rey que pues está por encima de los hombres
cierta, digamos, en una gran cercanía con el orden de lo divino. Correcto, profesor. Vamos con una última pregunta que nos formularon a través de Facebook. Él es Cristian Sanabria y dice, ¿cuál es la frontera entre la vida íntima de estos héroes y heroínas y su aporte a las comunidades imaginadas cuando se aborda el pasado? Ya, bien. Bueno, no, muy interesante esa pregunta de Cristian. Bueno, a mí me parece que en el héroe propiamente hay como una especie de difuminación de los límites entre la vida pública y la vida privada, como si todo en el héroe fuera público, ¿sí? Como si todo, como si hubiera una transparencia total en su vida, ¿sí? Como si, no solo en el sentido de que todos sus actos supuestamente están disponibles para el escrutinio público, sino que todos sus actos, digamos, ese es uno de los supuestos del heroísmo, ¿no? Como que el héroe lo es porque eso es inmaculado, porque no tiene vericuetos, porque no tiene fallas, porque enteramente es un hombre o una mujer virtuosos, ¿sí? Entonces, no hay, me parece a mí, no hay, o sea, la elevación de héroe que se le da a un personaje, pues lo convierte en alguien, sí, o alguien del que ha sido borrada esa distinción entre lo público y lo privado, básicamente. Correcto, profesor. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Eh, Agradecerle a las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de Facebook y YouTube. Y también agradecerle a la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y a todas las personas pues, que obviamente nos acompañaron. Recuerden que esta transmisión queda disponible después de que se acabe en nuestra cuenta de Facebook y YouTube para que puedan reproducirla y compartirla. Recuerden que también en el chat ya pueden encontrar el enlace para que puedan diligenciarle el registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción. Profesor, no me queda más sino agradecerle por esta tan interesante charla. Kevin, a usted muchas gracias y a las personas que participaron, muchas gracias por estar y muchas felicidades. Entonces, hasta pronto. Vale, profesor. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, donde nos encuentran como Archivo General para que se enteren de todas las actividades que tenemos para ustedes. Agradecemos mucho su participación y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.